somos tontos, ya comienza el circo pronto, tenemos domadores, marionetas. Bienvenidos a Son Cubano, un programa del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, un espacio de información y reflexión sobre el pasado, presente y futuro de la isla. Regalando una sonrisa y vendiendo abrazos, venga, para hacernos una foto. Empiezo a grabar, un segundo. Qué raro que no me preguntó. Bueno, pero bueno, no importa. Cuando quieran, estamos. Ya está grabando, ¿verdad? A mí me salió el letrero. Sí, ya está grabando. Sí, a mí también. A mí también. Sí. Voy. Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a Zoom Cubano. Me acompaña, como siempre, mi colega y amigo desde Madrid, Hernán Alberro. ¿Qué tal, Hernán? ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí, como siempre, tranquilo. En el día de hoy vamos a hablar de la supuesta libertad religiosa que existe en Cuba y que ha brindado el Partido Comunista. Para ello contamos, y es un placer para mí presentarlo, con Carlos Raúl Macías López, doctor en medicina y pastor metodista en la ciudad de Jovellanos, Matanzas. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Óyeme, querido amigo Pedro, muy bien, muy contento y muy agradecido de tener esta oportunidad de estar con ustedes por acá, un poco visibilizando la realidad dentro de Cuba. Y bueno, esperamos que sea un tiempo excelente. Bien, el gobierno cubano, conforme dice que hay libertad de religión, ha dicho que hay libertad de expresión, libertad de reunión, y todos sabemos que es mentira. Y de eso vamos a hablar aquí hoy. Carlos, quisiera que un poco nos hablaras. Ya nosotros hicimos un programa sobre la regulación, pero fue de modo general, regulación y destierro. Quisiera que me hablaras un poco cómo está la situación de los regulados con los religiosos y un poco vincular lo que sucedió con ellos, con los religiosos. Tú fuiste un ejemplo a partir de los sucesos del 11 de julio del año pasado. Adelante. Pedro, me parece que es una excelente pregunta porque contextualiza precisamente nuestra realidad acá dentro de Cuba con relación a las violaciones de derechos humanos y de modo específico con respecto a la libertad religiosa. En estos momentos, el tercer grupo, y voy a citar información de mi amigo Joe Suárez, que es un periodista independiente, él hizo algunos trabajos investigativos donde él logra determinar que en estos momentos el tercer grupo de regulados dentro de Cuba por la policía política es precisamente los cristianos. El primer lugar lo ocupan los líderes opositores más visibles. En segundo lugar estarían los comunicadores sociales, llámese periodistas independientes, youtubers, etcétera. Y en tercer lugar están precisamente los cristianos, líderes cristianos, nacionales incluso, que están siendo impedidos de viajar muchas veces al exterior por diferentes razones, pero estamos en este momento en el tercer lugar precisamente. Con relación al segundo elemento de la pregunta que me formulaste, en estos momentos también, según el trabajo periodístico investigativo de Joe Suárez, a raíz de los sucesos del 11 de julio, el grupo más atacado, más censurado, más encarcelado, fue precisamente el grupo de los líderes cristianos, evangélicos fundamentalmente. Y digo fundamentalmente porque, como todos sabemos, hubo algunos líderes católicos que fueron también encarcelados, golpeados, etcétera. Pero básicamente, muchos pastores a lo largo y ancho de Cuba fueron precisamente afectados por la represión brutal que vino después del 11 de julio. Y quisiera mencionar un nombre
que es un nombre de los que más visibilidad tiene en estos momentos, que es el pastor Rosales, pastor Rosales de Palma Soriano. Él fue detenido, Lorenzo Rosales fue detenido, fue juzgado de manera arbitraria y fue también sentenciado a 7 años de privación de libertad, y en estos momentos está en una de las prisiones en Santiago de Cuba guardando cárcel por haber salido de manera pacífica, como salí yo también acá en Jovellanos, lo que gracias a Dios yo no corrí la misma suerte que él. Y bueno, quería mencionar el nombre de Lorenzo Rosales porque es un caso muy conocido dentro y fuera de Cuba. Carlos, me gustaría hacerte una pregunta quizás un poco, Hernán, sí, un poco sonsa, un poco simple, pero que suelo hacer en el programa porque siento que es importante contárselo a nuestra audiencia en América Latina, y que es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno cubano tendría alguna animadversión hacia los líderes religiosos? Bueno, es una pregunta excelente porque para podértela contestar tendría que remitirme a la historia. La historia desde el 1 de enero de 1959, donde desde los primeros años el gobierno de Fidel Castro comenzó a mostrar su vocación totalitaria, y una de las maneras en que lo hizo fue precisamente persiguiendo a la iglesia, tanto católica como protestante, de modo tal que la emigración de sacerdotes, monjas, pastores, etcétera, fue elevadísima desde los primeros años de la revolución. Luego vinieron los conocidos campos de concentración, conocidos también por sus siglas en español, UMAP, Unidades Militares de Apoyo a la Producción, donde entre otras personas habían muchos pastores evangélicos a quien el régimen intentó, como pudiéramos decir, adoctrinar y desintoxicar de la fe cristiana en su empeño de construir el hombre nuevo, el hombre socialista, el hombre comunista, lo cual, gracias a Dios, no tuvo efecto, pero desde esos primeros años ya comenzaron las represiones, las persecuciones contra la iglesia cristiana. Eso, por supuesto, teniendo en cuenta que estamos hablando de un gobierno totalitario, dictatorial, tiránico. La iglesia, por su desempeño social, la iglesia tiene la capacidad de reunir personas, de influir en grupos de personas, y eso, por supuesto, presupone para la dictadura una puerta, un peligro que hay que tener siempre bajo vigilancia. No es nuevo, por ejemplo, que nosotros los pastores tenemos constantemente personas infiltradas o encubiertas a nuestro alrededor, cuya función es precisamente ser el papel de informantes para la seguridad del Estado. Y ahora, en la medida que la iglesia ha ido ganando espacio y conciencia de su papel profético dentro de la sociedad, la iglesia también proporcionalmente ha ido ganando en represión y se ha ido ganando esa represión de la dictadura, que ha conllevado a, como mencionaba hace un rato, a que pastores, líderes, etcétera, simplemente por levantar la voz, simplemente por denunciar las injusticias, las violaciones de derechos humanos, etcétera, esos líderes han sido citados, han sido amenazados, y yo pudiera hablar de ejemplos míos, ¿no? Por supuesto, y de otros pastores y otros líderes que conozco. Lo cierto es que en 63 años de dictadura, la iglesia ha sido vista siempre como alguien peligroso, a quien hay que mantener bajo vigilancia. Lamentablemente, tengo que también decir que ha habido un sector dentro del pueblo cristiano, pastores, etcétera, que se han plegado a las exigencias de la dictadura y han hecho alianzas y han encontrado, por supuesto, en esas alianzas beneficios, prebendas, etcétera. Pero en el amplio sentido de la palabra, ha habido un grupo que no hemos doblado nuestras rodillas ni hemos bajado la cabeza delante de las exigencias del régimen. Y eso es básicamente, en sentido general,
espero, bueno, haberte contestado la pregunta de por qué esa animadversión contra la iglesia. Y quisiera terminar señalando que producto de la filosofía marxista-leninista ateísta, todo aquello que contradiga ese tipo de doctrina, pudiéramos decir, precisamente la iglesia enseña que Dios existe, eso también entra en contradicción con las pretensiones de imponer un sistema ateísta en Cuba. Mira, dijiste algo ahí que es importante. Sin quererlo, los religiosos, los pastores, se convierten en líderes comunitarios, son líderes de la sociedad y las personas lo usan mucho. Y yo hablaba contigo ayer, antier, cómo me había asombrado en mi pueblo la fuerza que había cogido la iglesia en general, a pesar de los esfuerzos que hizo la dictadura cubana por erradicar el proceso religioso. Cuba siempre ha tenido una fe religiosa en todos los sentidos, católica, protestante. Están también los santeros, que tienen a su manera una forma de religión. ¿A qué tú crees que se debe el fracaso de la dictadura cubana contra la religión en sentido general? Bueno, intentar borrar del corazón del ser humano su deseo de creer en Dios ha sido siempre un fracaso, no solamente en cuanto a la dictadura cubana, sino a través de la historia. Cuando analizamos lo que la iglesia ha pasado en regímenes desde el Imperio Romano hasta la fecha, es verdad que ha costado, tiene un costo en víctimas, en mártires, muerte, en persecuciones, etc. Pero al final, mi respuesta como cristiano es que cuando el hombre sin Dios se levanta contra la iglesia, no se está levantando contra un grupo de personas que tienen una fe, se están levantando precisamente contra Dios mismo, y eso por supuesto está destinado al fracaso. Y Cuba no ha sido Cuba no es la diferencia, ¿no? En Cuba, además, producto de las necesidades y las carencias que hemos vivido durante estos 63 años, eso ha hecho que el ser humano haya tenido la necesidad existencial de buscar explicaciones, de buscar consuelo, de buscar en otras partes lo que no puede encontrar en las cosas materiales. Y precisamente el pueblo se ha vuelto hacia lo espiritual, hacia la búsqueda de Dios, etc. Y eso ha hecho que, a pesar de las persecuciones, de las críticas, etc., el pueblo cristiano, y me voy a referir específicamente al pueblo cristiano evangélico, de los años 90, el mal llamado periodo especial, trajo como consecuencia no solamente una carencia prácticamente en todos los niveles, sino también que las iglesias se llenaron. Al parecer fue lo que Dios usó, o sea, la carencia de necesidades materiales, para que las personas se volvieran hacia la búsqueda de lo espiritual, cuestión que ni el régimen con todas sus estrategias, ni nadie ha podido frenar absolutamente. Gracias, Carlos. Óyeme, sabemos que, y bueno, un poco a veces hacemos estas preguntas, que los que estamos acá dicen, bueno, pero siempre recordamos que esto va para toda América, y la dictadura cubana, ayudado por la izquierda latinoamericana, ha creado una falsa imagen de esta dictadura en todos los sentidos. Sabemos que en el Comité Central hay un departamento de atención a asuntos religiosos. ¿Esta atención consideras tú que es para ayudar, o es una forma de control y de penetración que tiene el Partido Comunista con los distintos denominaciones religiosas que existen en Cuba? Bueno, en tu pregunta, de cierto modo, diste la respuesta también. Evidentemente, los sistemas totalitarios, dentro de sus tantas funciones, una de ellas es el control social, el control de las personas. Y se les ocurre, a principios del triunfo de la revolución, crear un departamento que es un área que atienda a las iglesias, atendida directamente por el Comité Central. Ese departamento está dirigido, por supuesto, por personas que no tienen vínculos con la fe. Son personas que responden fundamentalmente a los intereses del Partido Comunista de Cuba. Y en las manos del régimen, esa
esa oficina de asuntos religiosos, se ha encargado de regir y de controlar lo que ocurre dentro de las iglesias. A principios de la revolución, por ejemplo, podemos citar el testimonio de pastores que en aquel momento eran pastores jóvenes, que hoy son ancianos, y una de las cosas que ocurría es que el régimen les pedía a los pastores mensualmente un listado de las personas que asistían. Cuando los pastores se reunían con la congregación, tenían que hacer un acta para entregársela al régimen, para que ellos estuvieran enterados de las cosas que se hablaban. En fin, ahora, una de las cosas, y hay que reconocer que con éxito lo han logrado, es el tema de las recompensas. O sea, para que una determinada denominación pueda adquirir vehículos, pueda obtener permisos de viaje, pueda obtener permisos de construcción, de compra de terrenos y cuestiones legales de este tipo, necesita necesita el permiso de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central. Eso ha hecho que muchos líderes, por tal de obtener estas cuestiones que te mencioné, se porten bien, no levanten la voz, tengan excelentes relaciones con ellos, incluso en algún momento hasta se han hecho eco del discurso de ellos, han cedido a los chantajes, han cedido a las presiones. Entonces yo considero que la Oficina de Asuntos Religiosos en una Cuba nueva no debería existir. Pero bueno, de momento lo tenemos y esas son las funciones que básicamente tiene. Yo puedo poner mi ejemplo personal con relación a la que atiende la Oficina de Asuntos Religiosos, Caridad Diego. Ella, por ejemplo, ha dicho públicamente que producto de mi militancia y de mi manera de pensar abierta, pública, por ejemplo, a mí no me van a permitir recibir extranjeros. O sea, ellos te extienden lo que se llama la visa religiosa para que extranjeros puedan venir acá a compartir con la iglesia, a participar, etcétera. Y ella ha dicho públicamente que a mí, por ejemplo, no me van a permitir recibir extranjeros acá con visa religiosa, etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, estoy regulado para viajar, por poner un ejemplo, y todo eso lo maneja la seguridad del Estado a través precisamente de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central. Te estoy poniendo algunos ejemplos para no extenderme mucho en las funciones tan negativas y tan cuestionables pero ¿quieres que te diga más, Pedro? Yo, por supuesto, yo la dictadura espero ese tipo de cosas, pero a mí lo que más me duele, lo que más me molesta es que muchas veces los líderes se hayan plegado ante esos chantajes y esas exigencias para obtener determinadas cosas que no se pudieran obtener de otra manera. Entonces yo soy de los que cree que con el adversario no tengo que odiarlo, soy cristiano, pero tampoco tengo que pactar absolutamente, y entonces lamentablemente esa es una realidad que estamos viviendo dentro de Cuba con respecto a la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central. Y Carlos, es muy interesante lo que cuentas, y me surge una pregunta que no sé si la tienes que responder, que tiene que ver con cuál es el límite, porque tú hablas muy claro de quienes aceptan ciertas prebendas y demás. Yo, que siempre trato de ponerme en el lugar del otro para tratar de entender sus decisiones, digamos, pienso, bueno, aún creyendo que no son malas personas, que no es que lo hacen, sino que quizás tengan, quizás no, seguramente tengan un compromiso con la fe y con sus feligreses y demás, bueno, deben decir, de esta manera puedo ayudar más a mi comunidad, de esta manera puedo ampliar la palabra de Dios, el Evangelio, de esta manera puedo, bueno, seguir dando misa. Sobreviviendo, ¿no? Bueno, que por otro lado es la realidad de muchos cubanos, ¿no? Pero a ti como pastor, me pregunto, ¿cuándo dijiste, ok, hasta aquí? Este es un límite, más allá no creo que esté siendo honesto a mi fe o honesto a mí mismo para continuar.
Bueno, Hernán, yo te voy a responder como cristiano a esa pregunta. Y sencillamente nosotros los cristianos tenemos un código ético, un código que rige nuestra moralidad, con relación a cuestiones tan importantes como la justicia, la libertad, la verdad, la vida, la felicidad. En ese sentido, apelando a esos conceptos que te acabo de mencionar, es que yo entiendo que cuando alguien, llámese poder político, llámese poder religioso o otro tipo de poder, pone en peligro, condiciona, cuestiona esos fundamentos de mi fe, yo tengo que hacer una elección. Yo tengo que escoger entre dos bandos, que para mí son o Dios o el hombre. El hombre, en este caso el hombre que está en el poder y que se vale de ese poder para hacer un uso inadecuado de las funciones que, según entiendo, Dios le ha dado a los poderes superiores o poderes políticos. Entonces, todas las veces en que me han puesto a escoger entre mi dignidad, entre mis convicciones y las ideas de un hombre, en este caso de Fidel Castro, yo tengo que escoger entre lo que yo creo, sabiendo, Hernán, sabiendo de antemano que tú no puedes quedar bien con todo el mundo, sabiendo que cuando tú te pliegas a las exigencias de ellos, aún y pensando que estás sobreviviendo, que vas a obtener beneficios, al final yo considero que eso sería, como dice la frase, venderle tu alma al diablo o vender tu primogenitura, hablando ya más bíblicamente, ¿no? Entonces, si ser cristiano dentro de Cuba implica tener beneficios a expensas de ceder ante un gobierno que tiene a mi país, que tiene a las personas a las que yo sirvo, a las personas a las que yo ministro como pastor, las tiene sumidas en la represión, la pobreza y la miseria, entonces a mí no me queda de otra, al precio y al costo que sea, que prescindir de esas prebendas y depender de Dios y vivir un evangelio quizás no tan económicamente reconocido o con tantos recursos materiales, pero feliz y contento porque desde mi fe y desde mis convicciones estoy actuando. Entonces, por ahí van las cosas, ¿no? Entonces, esa fue una decisión que yo tomé hace muchos años, que me ha traído consecuencias, por supuesto, como las que mencioné hace un rato, pero estoy bien conmigo mismo, tengo paz delante de Dios, estoy bien conmigo mismo, y esperando que la noche no sea eterna, como dijo Osvaldo Payá, como escribió en su libro. Espero que la noche no sea eterna y que en algún momento sobre Cuba vuelva a resplandecer el sol de justicia, más temprano que tarde, y entonces, bueno, llegará el momento en que no tendré yo que tomar estas decisiones ni estar en estas disyuntivas en las que hoy me encuentro. Gracias, Carlos. Por mi parte, una última, que tiene que ver con, recientemente el Papa salió a hablar bien, digamos, del régimen, ¿no? De su relación con el gobierno cubano. Bueno, tú no eres católico apostólico, digamos, no tienes por qué responder por el Papa, digamos, pero me pregunto si entre los evangélicos y entre las iglesias cristianas, en las jerarquías sienten que hay apoyo por los sacrificios que tienen que hacer ustedes. ¿Me puedes replantear la pregunta? Porque no entendí bien. Bueno, no, a ver, si desde las jerarquías de la iglesia, de las diferentes iglesias cristianas que sirven en Cuba, digamos, sienten que tienen respaldo, o si sienten que más bien la relación también es con el gobierno y no con los pastores y con los que están con la gente
en el día a día, digamos. ¿Cómo es esa situación? Bueno, las denominaciones históricas dentro de Cuba han mantenido con relación al régimen, se puede decir que una actitud vertical. O sea, los diferentes líderes en estos 63 años han sabido mantener cierta distancia y cierta, lo que yo pudiera llamar una actitud digna con respecto al régimen. De modo que cuando ha habido que hacer críticas, cuando ha habido que hacer una declaración, ha sido hecha con los términos que lleva la situación. Y un ejemplo de esto es cuando el 11 de julio el dictador Díaz-Canel dio la orden de que hubiera un derramamiento de sangre entre cubanos. Muchas denominaciones históricas dentro de Cuba, que puedo mencionar, la Iglesia Metodista, que es a la que yo pertenezco, la Convención Bautista Occidental, las Asambleas de Dios, la Liga Evangélica de Cuba y otras más, supieron de manera clara y contundente expresar su apoyo al derecho de que el ser humano exprese libremente su manera de pensar sin que esto presuponga una reacción violenta como la que ocurrió, ¿no? Entonces, eso por una parte. Por la otra, yo creo que todavía podemos ganar más terreno como iglesia de cara a un régimen dictatorial. O sea, yo creo que se puede hacer mucho todavía. Yo creo que hay mucho que decir, hay mucho que hacer en ese sentido. Y me parece que la tendencia natural es hacia el progreso. Ya cuando yo comencé a levantar mi voz dentro de Cuba, casi no habían pastores, eran muy contados pastores que lo hacían también. Y ya al cabo de casi 10 años, ya el discurso de muchos pastores, muchos líderes cristianos dentro de Cuba ha cambiado. Y me parece que ha sido un logro. A veces yo me desespero porque yo quisiera que fuera más. Pero bueno, todo tiene su ritmo. Y haciendo un análisis comparativo entre la iglesia cristiana en Cuba hoy y hace 20 años atrás, me parece que hemos ganado terreno en ese sentido. Y lamentablemente cuando Díaz-Canel se reunió con algunos líderes del Consejo de Iglesias de Cuba, con Raúl Suárez, bueno, esa no era la representación de la iglesia del pueblo cristiano cubano. Esas personas que estuvieron ahí y hablaron de la manera en que hablaron y se rieron de la manera en que se rieron y festejaron como si nada hubiera pasado. Ese no es el pueblo cristiano. Ese es un grupo de personas que se ha plegado históricamente a los intereses de la dictadura y desde sus púlpitos ellos hablan más de socialismo que de Cristo. Y entonces, pero bueno, ya eso no es nuevo, eso es algo conocido. Pero el pueblo cristiano, a raíz de los sucesos del 11 de julio, y menciono este suceso porque fue algo reciente y algo que marcó la historia de Cuba de manera tremenda, ¿no? La iglesia, tú sabes, asumió una actitud, desde mi punto de vista, digna, aunque yo quisiera que siguiéramos ganando espacio y siguiéramos levantando la voz y apoyando un poquito más a los presos políticos, encargándonos de la familia de los presos políticos. O sea, todavía hay muchas cosas que como iglesia, sin que eso afecte nuestro credo, pero yo creo que precisamente tenemos un credo que nos da espacio para levantar la voz contra las injusticias, contra los vejámenes, contra toda esta serie de cosas. Yo creo que la iglesia todavía puede ganar más terreno en esto y espero con ansia, Dios mediante, que así sea. Pedro, tenemos que cerrar. Sí. Si te parece, le agradezco muchísimo a Carlos su participación y me gusta cerrar con esta nota positiva, si se quiere, ¿no? Pedro, ibas a decir algo. No, era eso. Que ya bueno, no. Tiempo, ya Claro, no. Y cerrar con esta nota positiva de cómo han evolucionado las iglesias y el lugar que se ha ido ganando. Carlos, Raúl Macías, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por darnos un testimonio tan interesante sobre la situación de los credos religiosos y de la libertad religiosa en Cuba. Te mando un abrazo grande. Gracias por la oportunidad. Ahora con Yaxis Siresdib. Yaxis es director de estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y coordinador de Cuba Humanista.
Y precisamente el Observatorio Cubano de Derechos Humanos acaba de publicar el mes pasado un estudio sobre la situación de la libertad religiosa en Cuba. Y en este programa hemos hablado muchas veces de la libertad de la libertad de expresión artística, hemos hablado de la libertad de asociación, hemos hablado, bueno, de diferentes libertades y teníamos pendiente hablar de este tema que a veces parece, para muchos, puede parecer un tema menor, pero que no, que precisamente no lo es, porque tiene que ver con la sanidad de espíritu de la gente. ¿Sí? Entonces, y por supuesto que está vinculado a la libertad de expresión, está vinculado a la libertad de asociación, libertad de reunión y demás. Así que bienvenido, Yaxis, a Zoom Cubano. Cuéntanos, ¿cuáles fueron los principales hallazgos o las principales conclusiones que pudieron obtener con este estudio que realizaron? Hola Hernán, muchas gracias por la invitación y un saludo a aquellos que nos están oyendo o nos están viendo por las redes sociales, en especial los que están en Cuba. Desde luego, para el observatorio es importante esa visión integral de los derechos humanos, es decir, no solamente podemos hablar de los derechos civiles y políticos eh, puros y duros, ¿no? O de la libertad de expresión, sino que también hay que hablar de otros derechos. A veces se habla muy poco, por ejemplo, de los derechos sociales, que es otro tema que nosotros también trabajamos, los derechos económicos, sino también hablar de las libertades religiosas. En primer lugar, es importante por esto, porque hay que tener una visión integral de los derechos humanos. Y en segundo lugar, y te estoy explicando así también un poco de dónde viene y por qué hacemos esta encuesta, este informe, este ejercicio. En segundo lugar, porque en las últimas décadas, a raíz del acercamiento entre determinada jerarquía religiosa y el gobierno cubano, eso ha ayudado a poner sobre el tapete o vender la imagen de que en Cuba se respetan los derechos y las libertades religiosas y de religión. Lo cual no es cierto. No es cierto, pero ya sabes que esto no se demuestra con opiniones, sino que hace falta recoger datos, hace falta recoger testimonios, es decir, conseguir información para a partir de ahí hacer los análisis. Y este estudio que presentamos, que lo que presentamos fue más bien un resumen, que lo presentamos de hecho en el marco de la Cumbre de las Américas, se basa en unas preguntas que hicimos sobre el terreno en la isla. Es un número importante de provincias. Y el principal hallazgo que encontramos fue que el 67% de los entrevistados, que si mal no recuerdo fueron en torno a unos 800 algo, dijo que conocían a alguien que había sido molestado, ofendido, reprimido, regañado por su creencia religiosa. Por tanto, este es el 67%, es un dato preocupante después de precisamente de esto que te he dicho, y es que desde hace décadas se vende la idea de que en Cuba este derecho se respeta principalmente porque uno ve cierta mejoría y en algún momento sintonía entre determinadas jerarquías religiosas y el Estado. Interesante eso que dices, Yaxis, y recordaba un poco esta frase famosa que se le atribuye a Marx, ¿no? Del opio de los pueblos. Y entonces pensaba, ¿cómo es la relación? Porque esto que tú dices, ¿no? De haber sido víctima de persecución y acoso por su fe para un número importante de cubanos, digamos. Es como que tengo dos partes de la pregunta. Una es
Y sobre todo pensando en que tenemos un público latinoamericano también, ¿no? ¿Cuán religiosos son los cubanos? ¿Que son católicos, evangélicos? ¿Qué es cuál es la fe preponderante de los cubanos? Si la tienen. ¿Y cuál es el rol de las iglesias? ¿Cuál es la relación entre iglesia y Estado en Cuba, digamos? Sí, bueno, son preguntas muy interesantes y complejas. Hay muy poca, tú sabes que hay muy poca transparencia y muy poca información pública en Cuba y a veces es muy difícil la información que nosotros tenemos darla con una certeza inquebrantable. Es muy difícil, claro, porque tú sabes que estos estudios se hacen en un ámbito, un ambiente de persecución dura y clara. Pero a nosotros nos dio que en torno a la mitad de la población se considera creyente, vamos a decir, creyente en una fe determinada. Ahora, la propia Iglesia Católica, a la cual yo pertenezco, pero en algún momento hablaba del 80%. Sin embargo, nuestra cifra coincide con un estudio muy importante que hizo una consultora norteamericana hace varios años, que lo hizo para un medio de comunicación norteamericano, y coincidía plenamente en la que nosotros estamos aportando. Ahora, en cualquier caso, es un país que ha tenido una historia donde la fe ha estado muy presente. De hecho, cuando uno ve los grandes padres de la patria, patriotas cubanos, muchos de ellos eran personas de fe, como el padre Félix Varela, y que se dice que fue el que nos enseñó a pensar. Y en primer lugar está esa presencia histórica, o sea, como una realidad que está ahí en la base de la historia y la cultura cubana. Y ahora mayoritariamente católica, aunque también las iglesias protestantes comienzan a tener una mayor presencia en condiciones, a veces, en algunos casos, que hay buena relación con el gobierno, pero hay otros casos donde son claramente perseguidos. Hay gente que cree que en Cuba hay respeto a la libertad religiosa, además de por lo que habíamos hablado de las buenas relaciones de alguna jerarquía, también porque confunden lo que es libertad de culto con la libertad religiosa, que más bien está relacionada con la libertad de conciencia. Es decir, puede ser que tú, como es el caso de algunas iglesias en Cuba, como la católica, que tú puedas ir hoy a misa, al templo, puedas ir a rezar al templo, pero la libertad religiosa es principalmente libertad de conciencia. Y es que tú puedas actuar en la sociedad, en todos los ambientes, incluido el político y el cultural, puedas actuar en cuanto a creyente. Es decir, puedas actuar identificándote y en consecuencia con los valores en los que crees. Y ahí es donde llega el problema. Ahí es cuando viene la represión, porque claro, una persona que actúa en coherencia con su fe tiene que denunciar la injusticia. Y eso es lo que le ha pasado al caso, por ejemplo, de paradigma o claro, es de Dagoberto Valdés, cómo ha sido durante años perseguido, expulsado de su trabajo. En un momento lo pusieron a trabajar para humillarlo, cargando yaguas, que son las hojas de las palmas real. Pero como ese caso hay otros. Hoy yo creo que más allá de los datos de este 67% que nos arroja la encuesta, estamos después de los primeros años de la revolución, cuando hubo una persecución durísima contra la iglesia, que expulsaron sacerdotes. Yo creo que en este momento estamos en el peor momento para la libertad religiosa en Cuba.
persecución de sacerdotes, amenazas constantes. Hubo un sacerdote detenido cuando el 11J, otros han tenido que salir del país. En este momento hay un pastor protestante perseguido, otros amenazados, feligreses protestantes, como el caso de Nadir y Jorge Perdomo, que es una familia de personas creyentes y decentes, pero también está el mismo Félix Navarro, que es una familia católica. Y a ello hay que añadir también, que a veces se nos olvida, las personas que pertenecen a la religión yoruba, que, por ejemplo, hay al menos 5 personas que nosotros sepamos de esa religión, de las religiones yoruba, que están injustamente presos, algunos en una situación de salud grave, como el caso de Loreto, pero también está Donaida y están las hermanas Isaac. Entonces, la situación que hay en Cuba hoy con la libertad religiosa es muy grave y va más allá de las complejidades o vaivenes que hay en las relaciones entre la jerarquía y de las iglesias y religiones y el Estado. Me haces ese comentario y me obligás a traerte a el tema que probablemente ocupó parte de tu semana, me imagino, que son las expresiones del Papa Francisco respecto de su relación con la jerarquía cubana, digamos. Y bueno, y obviamente está en línea de lo que estás diciendo, ¿no? Una cosa es las jerarquías que tendrán sus afinidades o no, y otro es el compromiso con la fe y con los valores religiosos. Pero como católico me imagino que, o dime tú, ¿cómo lo viste? ¿Qué sentiste? Bueno, yo creo que las palabras fueron muy duras para los católicos cubanos, fueron tristes, fueron lamentables, porque, para resumirlo sencillamente, si te preguntan por Dios, porque te estaban preguntando por la persona, te estaban preguntando, evidentemente si te hablan de 11J, lo primero que te tiene que venir a la mente, si eres una persona medianamente informada, y él lo es o lo debe ser, son los presos, el sufrimiento de su familia. Por tanto, si te preguntan por Dios, no salgas a hablar del César, y menos a decir o a presumir de tu amistad con el César. Entonces, eso es un problema, pero que más que rabia, yo te aseguro que a los católicos lo que nos ha dado es tristeza. Pero a un nivel tremendo, Hernán y queridos oyentes, tristeza. Estoy seguro que muchos de ustedes que nos están escuchando o viendo hoy sintieron lo mismo. Es como un sentimiento de orfandad. Ahora, viéndolo un poco desde la perspectiva política, yo creo que él, como una persona que sabe manejar la comunicación, él es una persona que sabe manejar, a veces se equivoca, pero sabe manejar bien la comunicación, tenía muchas salidas. Y la salida para esa pregunta, la principal, es la salida de la Iglesia Católica Cubana. Y la Iglesia Católica Cubana, con sus altas y bajas, hay muchas críticas, pero también muchos elogios, siempre ha dicho algo, y que lo podía haber dicho el Papa, y es que la Iglesia lo que quiere es que los problemas de Cuba se solucionen por los caminos del diálogo y de la reconciliación, y no de la violencia, de la muerte, de la represión. La salida podía haber sido el texto del amor todo lo espera, de la carta pastoral de los obispos en los años 90, en una situación quizás menos dura que la actual. Pero no, escogió una salida más política, quizás más en la clave de la explicación que dio después a la otra pregunta que dijeron, que si era comunista o no. Y entonces el Papa lo que responde, yo no creo que sea comunista, pero sí responde después en clave política también. Y dice, bueno, es que hay medios que no saben distinguir entre lo que es
el comunismo o el populismo y el popularismo. Entonces mi pregunta es, ¿la respuesta qué fue? ¿Populismo? ¿Popularismo? Yo creo que la respuesta no llevaba ningún ismo, llevaba a amarrarse a la dignidad humana y amarrarse a lo que siempre ha dicho la Iglesia en Cuba. Y esto da más tristeza porque mientras escuchaba, recordaba, ¿no? Juan Pablo II, que también era un papa muy político y con una concepción política muy clara, digamos, bueno, fue clave en el proceso de transición, por supuesto, de Polonia y muy importante en la transición de los países de Europa del Este, ¿no? Pero también pensaba en nuestro continente, donde la Iglesia Católica en algunos países ha perdido más espacio que en otros, pero en todos los países tiene un lugar muy importante y muy importante en el ámbito político, ¿no? Salvo algunos casos de países, algunos países más pequeños. Y pensaba en Chile, ¿no? El rol de la Iglesia en Chile para generar la transición a la democracia. Y es un poco, bueno, tú hablabas antes de Dagoberto, ¿no? Con su, bueno, su no, como director de Vitral en su momento, tratando de generar espacios, casualmente con Juan Pablo II, también todavía dando vueltas, tratando de generar espacios, pero tú, la sensación que hoy tienes de la Iglesia Católica en Cuba es esperanzadora, quiero decir, ¿crees que la Iglesia Católica en Cuba todavía puede tener un rol preponderante en la transición que está teniendo lugar? Yo creo que la Iglesia cubana sufre hoy lo mismo que está sufriendo el país entero y la sociedad entera, que es un proceso de descapitalización. Mucha gente, muchos laicos, por eso es admirable el testimonio de Dagoberto, que ha decidido, como otros laicos, permanecer en Cuba a pesar de la persecución que hay contra él y el ensañamiento. Pero la Iglesia sufre un proceso de descapitalización humana, desde el punto de vista humano. Muchos sacerdotes, muchas religiosas han tenido que ir al exilio y laicos comprometidos en los últimos años. Y también yo creo que para ser fundamental en un proceso de transición, habría que ver a qué nivel también, pero hay que tener una capacidad política importante. Es decir, acompañar un proceso de transición no puede ser que tú te sientes en un sillón a hablar ¿sabes? A hablar cualquier cosa con el dictador de turno, sino que hay que tener una capacidad política importante, entre otras cosas, para no perder el norte, para saber que tú estás ahí para servir a tu pueblo, no para beneficiarte tú como institución, ni tampoco para después presumir de que estuve ahí, que hablé con el dictador y me fumé un tabaco y él me regaló esto. No, eso. Entonces yo creo que, no sé, yo creo que sí que la Iglesia va a ser parte del proceso. Tengamos presente que es la segunda institución más estructurada y extendida geográficamente en Cuba, después diría yo, que de las Fuerzas Armadas. Por tanto, va a estar presente. Pero una cosa es que esté presente a nivel de acompañamiento social en un país donde hay unas dificultades y unos problemas sociales muy urgentes, y otra cosa es atribuirle, y más después de algunas experiencias que recientes como esta del Papa, atribuirle una participación un poquito más allá. Esto es una cosa que habría que valorarla muy bien y no aceptar las cosas de manera, diría yo, que automática. Pero si me permite, yo quisiera, y temo que me estoy alargando mucho en esta respuesta, pero sí quisiera compartirte una reflexión. Tú hablabas del acompañamiento de la Iglesia en procesos como el chileno.
Y es verdad, ahí estuvo la Vicaría de la Solidaridad y en tantos otros países que la Iglesia ha contribuido en esos procesos de transición y de cambio. Ahora yo estaba pensando en estos días, yo veía las protestas que hubo en el 2019 en Chile, como desde la extrema izquierda, que a veces le gusta tanto a ciertos sectores de la Iglesia, lo destruyeron todo, destruyeron aquella imagen del metro de Chile incendiado, daba deseo de llorar porque decían, Dios mío, ¿cómo pueden incendiar el metro si no hay algo más proletario que el metro? ¿Sabes? Que es con lo que la gente va a su trabajo. Y autobuses. Después ves las protestas en Colombia, aupadas de la izquierda colombiana para socavar el sistema y apoyadas desde el exterior, cómo incendiaron centros comerciales, negocios, ¿cómo se dice? Supermercados, cómo cerraban las calles. Cerraban las calles para que la gente no pudiera salir a comprar comida o no pudieran ir a trabajar. Un claro chantaje a la población. Desde luego que era para socavar el sistema para después recoger frutos políticos. ¿Qué ha pasado en Cuba? En Cuba, después de 63 años de abuso, de violación de los derechos humanos y de que nos estuvieran vendiendo que era el paraíso de los derechos sociales, se tiran cientos de miles de jóvenes a las calles de manera pacífica. De manera pacífica. Que la violencia se genera a raíz de que el presidente da la orden de ir al combate. Presidente puesto por ese que es amigo, porque con quien el Papa tiene una buena relación humana. Y además de eso, ¿cuál era el lema de los jóvenes? Patria y vida. Y yo me pregunto como católico y como cubano, ¿hay algo más católico, más cristiano y más cubano desde luego, pero más católico y más cristiano que patria y vida? Más católico y más cristiano que es salir cantando y entonces ¿por qué vamos a ponernos del lado contrario de quien canta patria y vida? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por mantener una utopía que es una ruina? ¿Por Una satisfacción utopía personal? que encima promete patria o muerte, ¿no? Y además que promete patria o O sea que muerte. Y no de solo que utopía lo tiene poco. promete, claro, efectivamente, y no solo que lo promete, sino que acaba de modificar el Código Penal. La pena de muerte está contemplada para más de 20 delitos. Han Sí, la incluido, ampliaron. la ampliaron, La ampliaron. claro, y han incluido un delito que es nada más y nada menos que el abuso de la libertad religiosa. Porque de ese no se habla, de ese delito que han incluido, nadie habla. Nadie habla. Entonces, la pregunta es muy profunda, ¿estás del lado de patria o muerte o estás del lado de patria y vida? Esto en realidad es triste. Es triste todo lo que ha pasado en los últimos días. Sí, estoy de acuerdo, Yaxis, te agradezco. Bueno, tenemos que ya ir cerrando, pero como siempre a mí me gusta tratar de cerrar con una nota optimista y entonces me gustaría preguntarte, quizás saliendo un poquito del tema de la libertad religiosa, ¿cómo ves al pueblo cubano luego, a un año, ¿no? Más o menos, día más, día menos del 11J del cual estabas precisamente hablando, ¿no? El 11J es una moneda de dos caras. Por un lado está la represión de Miguel Díaz-Canel. Hoy la población la sigue sufriendo. Hay casi 1000 familias que tienen a sus hijos o a sus padres o a sus tíos presos.
de manera injusta por haber ejercido su derecho a la libertad de expresión y a la libertad de manifestación. En condiciones duras, inhumanas, algunos han sufrido tortura. Esa es una cara. Es la cara de la patria o muerte. En esa cara de la patria o muerte también podemos incluir las miles de detenciones arbitrarias en el último año y sumándolas de este semestre, las retenciones de los activistas en sus casas, la ausencia de derechos sociales. 8 de cada 10 cubanos no consiguen medicamentos, más del 70% de las familias viven por debajo del umbral de la pobreza. Esa es la patria o muerte. La otra cara, la cara de la patria y vida, es la cara de la esperanza, la cara de la ruptura de la narrativa a la cual ayudaron esos jóvenes que salieron a las calles. Desde luego que esos jóvenes y su mensaje de libertad, de exigencia, de respeto a los derechos, de cambio político, derrumbó toda la propaganda del régimen, de que con ellos estaban la mayoría, de que Cuba es el paraíso de los derechos sociales. Y hoy o ayer, cuando creíamos que un año después de esos acontecimientos, la gente iba a estar escondida en sus casas, salen cubanos de algunas localidades, de algunos pueblos, de manera pacífica, volver a exigir sus derechos, sus libertades y un cambio político en Cuba. Esa es la otra cara, la cara de Patria y Vida, que es la cara que nos llena de esperanza. Yo creo que lo que los cubanos tenemos que hacer un esfuerzo por comenzar un proceso político de cambio. Es decir, este clamor popular tiene que encontrar un espacio político que ayude a articular el cambio que todos lo queremos y que el país lo necesita. Pero la nota de esperanza está ahí y seguirá habiendo más notas de esperanza. Por tanto, todos tenemos que estar al tanto. Y por cierto, dentro de la iglesia también hay muchas notas de esperanza también, muchos sacerdotes, religiosas y laicos que acompañan estos procesos edificantes para Cuba. Dos comentarios, Yaxis, de lo que decías. El primero es, hoy precisamente alguien decía, bueno, es que lo que va a terminar pasando es que nos vamos a quedar sin letras. Que 11J, que 12, que 24N, que no, o sea, en un punto nos vamos porque la verdad es que vienen creyendo, es como tú decías, ¿no? Y el otro comentario tiene que ver con esto último que decías al final, ¿no? La esperanza que también está en la iglesia, ¿no? Que también están y tengo un amigo que estudia el periodismo, ¿no? Como fenómeno, como objeto de estudio. Y él dice una cosa que es en la medida en que el periodismo se profesionaliza en América Latina, y el caso de Cuba es clarísimo, empiezan a aparecer más periodistas presos, más persecución, más periodistas muertos, en el caso de México, Colombia y demás, porque mejoró el periodismo, al haber mejor periodismo, y yo creo que una analogía similar uno puede hacer con los pastores, con los curas, con los sacerdotes, digamos, con todo el arco, digamos, de la fe religiosa, ¿no? Que tiene que ver con que en la medida en que empiezan a alzar su voz, claro, cuando están tranquilos, callados y cabizbajos, digamos, son tolerados, pero en la medida en la que empiezan a alzar un poco más la voz y a darle voz a sus feligreses, me parece que la cosa cambia. Así que creo que con esto lo podemos dejar aquí. Yaxis, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, muchísimas gracias por esta entrevista Muchas y gracias. espero volvamos a tenerte pronto en el programa. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a los oyentes. Bueno, solo nos resta darle las gracias a Carlos Raúl Macías y a Yaxis Cires por la participación. Bien, solo nos queda agradecerle a Carlos Raúl Macías y a Yaxis Cires
por la participación en nuestro programa e invitarlos a ustedes, radio oyentes, a que nos vean el próximo martes en el horario de 5 a 6. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Vengan a la feria de los tontos, ya comienza el circo pronto.